básicos para redondear o concluir con la enseñanza que hemos recibido a través de los tres personajes. Oramos a Dios, ¿sí? Papá bueno, gracias por tu palabra y gracias porque sos veraz, porque sos fiel, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu nos revele tu palabra, Señor, en estos minutos de reflexión. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, haciendo un resumen de los tres ejemplos bíblicos, ¿sí? Podríamos decir, y lo escribí para decirlo claro y no extenderme, que si vemos la vida de José, de Génesis del 37 al 50, podemos ver que Dios tiene su propósito y que Él es fiel en cumplirlo, ¿sí? Hay una palabra que se usa tradicionalmente que es esto de la divina providencia, ¿sí? La providencia de Dios. Es la buena voluntad de Dios, el plan, el propósito que Dios tiene para sí mismo y para aquellos a quienes Él ha escogido, ¿sí? Toda la Biblia nos habla de Dios. Toda la Biblia tiene a Dios como protagonista. Toda la Biblia se hace carne en Jesucristo. Y es por Él y para Él que existimos, ¿no es cierto? Entonces, pase lo que pase y suceda lo que suceda, ejemplo más claro el de José, si Él ha querido hacer su buena voluntad en nosotros, la va a hacer y es fiel en cumplirla. Y como dijera José en su etapa madura, todo lo que pensaron mal de mí, Dios lo convirtió en beneficio, ¿sí? Recuerdo a Romanos cuando dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, ¿no es cierto? Y ya en el Antiguo Testamento tenemos este principio básico. Podemos decir que José nos muestra también esto de la santidad, ¿no? Que también depende de Dios, no depende de nuestro esfuerzo personal, sí depende de nuestra entrega a su divina voluntad. Es esta condición de pertenecer a Dios, de ser diferente a lo que rechaza a Dios completamente, a este mundo que busca otras cosas, ¿no? Y es esta no conformidad con el mundo. ¿Se acuerdan con lo que hemos visto en Romanos, no? No se conformen a este siglo, sino renuévense en el espíritu de su entendimiento, en su mente, en su alma, para poder comprobar así la voluntad de Dios, ¿sí? Evidentemente José comprobó la buena voluntad de Dios a lo largo de sus años y sus vivencias porque no se conformó al mundo, no tomó la forma del mundo, no siguió la corriente, ¿sí? Imagínense que el faraón se consideraba a sí mismo Dios y era adorado. Sin embargo, este hombre fue fiel a Dios, se mantuvo fiel a Dios y Dios se glorificó en él y en todo Egipto, ¿no? Claro que ya Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Tal vez no nos toque ni tengamos que tener una plataforma política y tomar un gobierno, ¿no? Pero sí somos luz, sí somos de Él y sí no nos conformemos a este mundo para poder comprobar su buena voluntad, ¿sí? La mujer nos muestra esta realización de las promesas de Dios. La mujer nos muestra también, esta ex adúltera, nos muestra que Dios tiene un plan. Y es que todos procedamos al arrepentimiento, y es que todos recibamos el perdón de Dios y comencemos una nueva vida. Es Él quien da esa nueva vida, ¿no? Por eso la Biblia dice en Juan que esta palabra que creó el universo y que sustenta todas las cosas se hizo carne, y es Jesucristo que vino a salvar a los que Él escogió. Así que vemos que el plan de Dios es la salvación y lo cumple hoy, y lo cumplirá hasta que Él venga en gloria. Y lo hace más allá de nuestra condición, más allá de nuestros méritos, inclusive más allá de nuestro interés, porque ¿quién podría por sí mismo buscar a Dios y pretender agradar a Dios, ¿no? A menos que el Santo Espíritu nos haya convencido de pecado, haya producido el arrepentimiento en nosotros, nos haya dado conciencia del juicio de Dios y nos haya llevado a humillarnos a Él completamente. Esto es lo que le pasó a esta mujer, ¿no? Qué palabras poderosas aquellas, ¿no? Ni yo te condeno. Esta es la parte linda, a todo el mundo le gusta el ni yo te condeno, pero Jesús dijo algo más: vete y no peques más, porque a través de su palabra ha dado vida nueva y estamos llamados a vivir una vida nueva, vida que Él produce en nosotros. Por eso volvemos a ese texto tan lindo de Romanos 12, no nos conformemos a este siglo, ¿sí? Cuando nos habla también el versículo 1 de Romanos 12 de presentarnos a Dios como un sacrificio, habla de esto, ¿no? He muerto, decía, he vuelto a nacer, decía la ex adúltera, ¿sí? Murió para resucitar juntamente con Jesús. Hoy la gracia de Dios está vigente, hoy Dios sigue siendo misericordioso, hoy Dios sigue llamando al arrepentimiento porque está dispuesto a perdonar al que se arrepiente. Dios es el que busca al ser humano.
Y otra etapa es la etapa que representa a Timoteo, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de entonces? A partir de nacer de nuevo, comenzamos a vivir en Cristo y comenzamos a edificar sobre el fundamento que es Cristo. Y ahí es cuando Mateo 4:4 tiene mucha verdad para nosotros. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos constantemente creciendo en esta gracia que es solamente en Cristo Jesús. Hizo una lista de cosas que Timoteo puede resumir para nosotros. Tanto como José y como la ex adúltera, Dios tiene un propósito, una voluntad, un objetivo, su divina providencia actuando en la historia de la humanidad y en cada uno de nosotros. El cristiano es depositario de la verdad de Dios. Por ella, por la palabra hecha carne que es Jesucristo, somos salvos y también somos santificados. Por lo tanto, ahora tenemos por delante un andar con Dios, un caminar con Dios, un seguir este manual de vida que es la palabra de Dios, para agradar a Él, ¿no es cierto? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119:11. Por tanto, el cristiano rige su vida por esta palabra. Y ahí volvemos a este gran tema. Hay una diferencia del resto. Nuestros códigos son otros, nuestros objetivos son otros, porque nuestro reino tampoco es de este mundo. Nosotros somos los bienaventurados cuando lloramos, cuando tenemos hambre y sed de justicia, cuando somos pacificadores. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué más dicen esas bienaventuranzas? Cuando somos vituperados, cuando dicen toda cosa mala y falsa en contra de nosotros, cuando somos perseguidos. Ahí somos bienaventurados, porque nuestro fundamento es Jesucristo y no hay otro. ¿Sí? O sea que Timoteo nos representa también un compromiso con Dios, un compromiso de vivir para Él y un compromiso de servirle a Él anunciando esta verdad que a nosotros nos ha hecho libres y en la cual caminamos. Y la exhortación siempre a través de las cartas de Pablo es a guardarnos del mundo, a guardarnos del mal, a permanecer fieles a Dios, a afirmarnos cada vez en las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. O sea que si José representaría las promesas para esta lección de hoy y esta mujer exadúltera representaría un poco la gracia, la realización de esas promesas, debemos pensar en Timoteo como un hermano nuestro que sigue hasta el cumplimiento total de esas promesas. Es este cristiano que camina en esperanza, esperanza que no avergüenza. Y todo esto nos lleva a una pequeña gran reflexión. Y los invito a leer, primero que nada, Romanos 5. Estos clásicos nuestros, porque hemos disfrutado mucho en la célula, son fundamentales para nuestra fe. Y los dos versículos resumen todo el Evangelio, ¿no? Los dos primeros. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vemos que la vida de José tuvo su cumplimiento, la de esta mujer exadúltera también y la de Timoteo también. Ahora la pregunta que la Biblia nos hace a nosotros, que Dios nos hace a través de su palabra y la que me hago yo. ¿Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? ¿Nuestro reino es el reino de los cielos? ¿Nuestra esperanza es la gloria de Dios? ¿O nos hemos reducido nada más a los afanes de esta vida? En otras palabras yo podría decir, ¿nos hemos conformado a este siglo? Buscando lo que todos buscan, deseando lo que todos buscan, anhelando lo que todos buscan, trabajando por lo que se dice culturalmente y socialmente que es el éxito, el bienestar, o todavía nos estamos dando cuenta, y así sea, que nuestra esperanza es en la gloria de Dios. ¿Cuál es su preocupación? ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que anunciamos? Y así como Timoteo hablaba de la buena batalla de la fe, todos estamos en esa buena batalla de la fe. Y si no peleamos, nos quedamos bajo los muchos cadáveres que van cayendo. Porque, queridos hermanos, estamos en los últimos tiempos. Si vemos que Dios es veraz y cumple todas sus promesas, va a cumplir su venida y el juicio, la salvación y la condenación, ¿no? No es el mensaje más popular, pero hablando de la Biblia tiene su completo cumplimiento. Tal vez vemos las situaciones sociales, políticas, climáticas, económicas. Si a alguno le gusta navegar en YouTube, va a ver un montón de videos raros sobre conspiraciones y intentos de llegar a un régimen mundial, a un único gobierno, y el Papa y qué sé yo. Y todo esto que puede ser medias algunas charadas y cosas locas, tienen un fondo de verdad.
que si aunque no sean ciertas, confunden al ser humano y nos pueden confundir a nosotros los cristianos. Con todo cariño y respeto, podemos decir que estamos pensando en la realización de nuestro negocio, en nuestra esposa futura, en nuestro noviazgo. Podemos querer que Dios traiga paz al mundo y justicia social, pero la palabra de Dios dice todo lo contrario, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará, que la maldad crecerá. Inclusive habla de la apostasía en la propia iglesia de Jesucristo. Y esa es la buena batalla de la fe. Vamos a tener que compartir los baños entre hombres y mujeres, dicen algunos, si no, no estamos integrados, ¿no es cierto? Si no, no somos, no sé, modernos, actuales, libres, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tal vez los que hoy podemos discriminar o discernir entre lo bueno y lo malo, prontamente vamos a ser perseguidos, silenciados, combatidos, ¿no? ¿Y estamos preparados para la buena batalla de la fe o todavía estamos esperando llevar mi llave al altar para que Dios bendiga mi negocio? Es interesante que la esperanza nuestra es la gloria de Dios. Y todo lo demás, por más esfuerzo que hagamos, se va a los caños, digo yo. ¿Cuál es su esperanza cuando se acuesta cada día? Ay, espero que mañana pueda cobrar eso para poder pagar aquello. Cierto que hay que ser responsable y la Biblia enseña a no deberle nada a nadie y a ser buenos administradores, ¿no? Pero esa es nuestra esperanza. ¿O queremos que la gloria de Dios es la casa que Dios me dio porque uno se conmovió y me la regaló? ¿Qué será la gloria de Dios? ¿Será la Casa Rosada, el Palacio de Buckingham? ¿Serán las Naciones Unidas? ¿Será la gloria de Dios la misa que va a dar el Papa el 25, una misa ecuménica, donde todas las religiones van a participar? La gloria de Dios es algo que tal vez en nuestra mente humana no lo tenemos muy presente ni muy claro, ¿no es cierto? A mí me pasa, yo estoy compartiendo esto, no la tengo toda clara, ¿no? Dios me pregunta a mí esto primero. Pero ¿cuál sería nuestro objetivo, nuestra esperanza? Hago otra pregunta. Nuestro evangelio, el que creemos y el que predicamos, ¿cuál es? El del arrepentimiento, el de la salvación, el de la gloria de Dios futura, el de la redención total de la creación en una nueva creación y cielos nuevos, tierra nueva, como dice la Escritura, o es, no sé, venga y reciba su milagro. Vieron que Pablo estuvo enfermo y dijo, pedí y Dios me dijo, te basta mi gracia, ¿no? Timoteo no las pasó bien, podemos suponer que le habrá ido mal como a Pablo. A todos los apóstoles se los ejecutó, ¿no? Si vamos a la historia tenemos miles de mártires, hervidos, quemados, lapidados, desmembrados. Había uno que, a San Lorenzo, ¿conocen San Lorenzo? Lo cocinaron en una parrilla, por ejemplo, ¿no? Los católicos le llaman San Lorenzo. Pero digo, estamos pensando que si Dios cumple sus promesas, humanamente se nos viene la noche y que vamos a tener que contender ardientemente por la fe. Vamos a seguir diciendo que la homosexualidad es pecado o vamos a seguir diciendo que un niño necesita ser criado en los caminos del Señor y no dejar que si se quiere vestir de nena, siendo nene, lo dejamos porque es su identidad. Esas cosas están previstas ya, ¿no? El Código Civil actual lo prevé, ¿no? Vamos a compartir nuestra fe con aquel que no tiene nuestra fe por decir que somos ecuménicos y aceptamos todas las variedades que hay, porque no hay relación entre la luz y las tinieblas, ya lo dijo el Señor. ¿Estamos anclados en esa fe y estamos dispuestos a pelear la buena batalla? Mateo 4:4 dice que las palabras de Dios son nuestro alimento. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos en las Escrituras la palabra profética más segura. Primera de Pedro, ¿lo queremos leer? Lo leemos, que está lindo leer la Biblia. Primera de Pedro 1:24 y 25 resume toda la historia de la humanidad. Y esto está en la Biblia, yo digo, va a tener cumplimiento. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es una cita de Isaías 40:6-9, ¿no? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Estos dos versículos me hacen pensar en toda la historia de la humanidad. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Si es nuestro alimento y es la palabra profética más segura, es algo eterno que permanece para siempre. La palabra de Dios es imperecedera, no tiene fecha de vencimiento, sí tiene tiempos de cumplimiento.
pero no deja de permanecer. Y nosotros, bendito sea Dios, somos herederos de esas promesas y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿no? El que da testimonio de que somos sus hijos. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. Para nosotros esto es ocasión de alegría. Debiera ser así, aunque todo se va a los caños, ¿no es cierto? Piense usted en, como decía el ejemplo de la ex adúltera, la gracia de Dios. Mientras toda la humanidad se va a la perdición segura, Dios nos ha rescatado de esa perdición segura. Ahora a nosotros nos queda caminar en ese plan y seguir esas enseñanzas y buscar los mismos objetivos que nuestro Señor. Vamos a Isaías 55. Vamos a hacer algunos versículos muy lindos. Todos los conocen, son unos clásicos y son hermosos. Mire, ya 700 años de Jesús, la Biblia está advirtiendo en el 55:6 de Isaías. ¿Lo leemos? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios entonces también tiene pleno cumplimiento. Es nuestro alimento, es segura, es imperecedera, no me sale esa palabra, y tiene pleno cumplimiento. Pregunta nuevamente para nosotros, ¿en qué confiamos? ¿En quién confiamos? ¿Cuánto confiamos? Es interesante siempre el caso de Juan 8 con el ejemplo de la ex adúltera, porque todos caemos siempre en lo repito, lo dije hace unos minutos, ¿no? Ni yo te condeno, pero está la otra parte, ¿no? Vete y no peques más, que muy bien resaltó la hermana, porque eso es la nueva vida. Eso es el fruto de la salvación que tenemos. Eso es nuestra esperanza de la gloria de Dios. ¿Tenemos esperanza, hermanos, en la gloria de Dios? ¿O puede ser que, como enseña Mateo 6, los afanes de este mundo nos enloquecen, nos distraen? ¿Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás es añadidura? ¿Nos conformamos a este mundo o nos conformamos a la palabra de Dios? No digo que sea fácil, es cuestión de hacer algo muy caro, que es rendirse completamente a Dios, ¿no? Pero es posible y Dios es fiel. En Timoteo dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. La palabra de Dios tiene su cumplimiento. Adoremos a Dios porque Él nos ha escogido, nos ha dado salvación, tiene un plan eterno para nosotros. Estamos aquí adorando a Dios porque Él así lo ha querido y nos ha tomado para sí. Se viene todos los caños, pero nosotros somos salvos por gracia de Dios. ¿Qué tiene Dios para nosotros? Yo pensaba en los 3 ejemplos y decía, si me quedo con el ejemplo de José, Dios quiere usar a la iglesia para la salvación. Si me quedaba con la ex adúltera, Dios hoy llama al pecador al arrepentimiento y está dispuesto a perdonar y dar nueva vida hoy también. Y si veo a Timoteo, digo que Dios nos llama a la obediencia y a contender por la fe y dar frutos para su gloria. Qué hermosos textos. Vamos a terminar. ¿Les parece? Sí, por favor. Bueno, terminamos. Primera de Timoteo 6. Y escribí 4 papelitos, para no... Estuve trabajando toda la semana para hacer la corta. Primera de Timoteo 6, del 11 al 16. ¿Cómo necesitamos llenarnos de la palabra de Dios? No leer y decir la ley en un año, leerla y practicarla, ¿no? Y confiar plenamente en que Dios pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dice así, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión
¿Hasta qué? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, siempre eterno. Esa es nuestra esperanza completa. Y este es el cumplimiento completo de las palabras de Dios, que Él vuelve a buscarnos, que Él viene a reinar por siempre, que todo lo que conocemos, dice Pedro, se va a consumir por el fuego y nosotros seremos parte de una nueva creación. ¿Cuál es su esperanza, mi querido hermano? El superclásico de hoy. Perdió Racing ayer, ¿no? Sí, lamentablemente. Venía bien. Pero, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Son esas pequeñas cosas o nos conformamos a la palabra de Dios o nos conformamos al mundo? Y si no tomamos la decisión, el mundo nos conforma a sí mismo. Así que recordemos las palabras de Jesús, recordemos sus enseñanzas y recordemos cuál es nuestra esperanza eterna. ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en la palabra de Dios? ¿Cree que es viva y eficaz? ¿Cree que tiene cumplimiento? Entonces estemos firmes en la fe, contendamos en la fe y esperemos su venida, porque Cristo viene a buscarnos. ¿Cierto? Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia contesta, amén, sí ven, Señor Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, porque vienen tiempos complicados. No son las mejores noticias, ¿no? Pero vienen tiempos difíciles. No espera que aparezca el anticristo vestido de monstruo feo y se siente en un trono. Sepa que cuando se habla en Hebreos de Jesucristo ya dice en estos postreros tiempos. Así que hace 2000 años que estamos en los últimos tiempos. ¿Sí? Es cuestión de prestar atención y buscar a Dios ardientemente, fundarnos en su palabra, no tener vergüenza del Evangelio porque es poder de salvación para el que cree. ¿Les parece? Oramos al Señor.